Hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase, segundo encuentro sobre el sacramento de la reconciliación. En este segundo encuentro veremos las bases bíblicas del sacramento de la reconciliación. Después del primer encuentro sobre una amplia introducción sobre ese sacramento, veremos ahora el fundamento bíblico. Entonces, en el parágrafo de abertura, ¿no? Puse, la Sagrada Escritura muestra una historia de reconciliación de Dios con su pueblo, que se manifiesta en la realidad del hombre pecador, donde Dios en su amor infinito sale a su encuentro. Por eso se llama historia de salvación, porque fundamentalmente salva el hombre de su pecado, salva el hombre de su mal. Y la raíz, habíamos dicho, del mal es esa separación del hombre de Dios. Entonces, la constante búsqueda de Dios hacia ese hombre que se alejó, que dijo no a su amor, es la historia de salvación. Y cuando, por eso, reiteradas veces, Dios ofrece constantemente su amistad, que en el Antiguo Testamento se da bajo un pacto que es la alianza, que fue renovada constantemente. ¿Ah? Entonces, el plan que Dios tenía por el hombre desde antes de la creación del mundo para que participara de su amistad, Dios nunca dejó de eh, actuarlo, podemos decir así, respetando la libertad del hombre, pero siempre fue ofrecido. Entonces, la respuesta positiva o negativa a esta búsqueda de Dios hacia el hombre es la trama de lo que llamamos la historia de la salvación. Entonces, como ven, está íntimamente unida a esta realidad de pecado y reconciliación. De alguna manera vemos también que es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia también, nuestra caminada de fe, nuestro camino de fe, está hecha de fidelidades e infidelidades, de respuestas a Dios y de no a Dios, de caídas y de muchas veces que nos levantó. Bueno, esta es la historia del hombre, la historia que, que está en la palabra de Dios es la historia de nuestra vida. Entonces, este llamado a la comunión constante que Dios hace al hombre, bueno, lo hace actuando, lo hace en la historia concreta. Entonces, no veremos acá los libros del Antiguo Testamento, muchos textos del Antiguo Testamento, sino que dar la idea principal. Entonces, después de esa breve introducción, seguimos. Entonces, fundamentalmente, el hombre salió de las manos de Dios, salió del amor de Dios. Entonces, la creación fundamentalmente es la comunión del hombre con Dios, consigo mismo y con el otro y con la naturaleza. Antes de la caída, antes del pecado, aparece claro esa armonía, llamamos esta comunión, esta amistad del hombre con Dios, consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. ¿Por qué vemos eso? Porque después de la caída del pecado, esas tres dimensiones se volverán como hostiles. Entonces, si leemos el libro de la Génesis, como había dicho, no podemos, no sería lindo leer todos los textos, explicar todos los textos, pero ponemos la idea solamente para que tengamos una clave de lectura, principalmente ahora en ese momento del Antiguo Testamento.
Dios es comunión. Dios es comunión de amor. Después del Nuevo Testamento, cuando la revelación fue como más clara, completa, hemos entendido, ¿no? Dios se ha comunicado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, de esta comunión de amor salió el hombre. De esta comunión de amor está inscrita como vocación al hombre, dentro de cada hombre y con el creado. El pecado es la ruptura de esta comunión. Esa es un poco la raíz de todos los pecados. ¿Ah? Ruptura de la comunión con Dios, con el otro y con la naturaleza. Veremos más adelante, el concepto de pecado en el Antiguo Testamento es siempre aquel de fallar el blanco, fallar el blanco. Pero no solamente relacionado a una situación particular donde ¿no? fallé algo. Podemos leerlo también como el fallar de una vida, ¿no? De una existencia, que es el error más grande, ¿no? Es como uno que buscó el sentido de toda su vida en un determinado lugar y falló eso, no encontró. Entonces, ¿dónde estaba la base de la vida del hombre? ¿De dónde recibía vida? Como hemos dicho, el hombre salió del amor y está hecho para amar. Cuando corta esta relación de amor, experimenta dentro de su ser el abandono existencial, podemos decir así, no porque Dios lo abandonaba, porque el pecado lo deja aislado, porque el pecado lo deja en el vacío. ¿Ah? Entonces, esa es la raíz después que lo lleva a llenar este vacío con eh, todo lo que puede, ¿ah? Viviendo, como dirá San Pablo, para sí mismo, viviendo egoísticamente, eh, dándose todo lo que puede para sentirse vivo, como un poco de placer, como un poco de satisfacción, con un poco de gratificación. Bueno, pero en el fondo lo que está buscando es lo que llamamos vida, el Evangelio llama vida, lo que llamamos felicidad, ¿ah? Que está en lo que para el que él fue creado, es decir, una amistad con Dios. Bueno, ya había las consecuencias de ese pecado es la separación de Dios y del otro, ¿no? Vivir para uno mismo. Bueno, había anticipado ya un poquito. Entonces esa es un poco la realidad. Después, bueno, sigue la flechita sigue la historia, ¿no? El hombre no es abandonado por su pecado, sino que Dios constantemente busca este hombre en su situación, hasta que llegará a la cumbre en Jesucristo, que veremos más adelante. Busca a este hombre ofreciéndole otra vez su amistad, ofreciéndole otra vez su relación. Y habíamos dicho, eso se da en el Antiguo Testamento, el Señor siempre habla también a través de los medios que ese pueblo podía entender, a través de pactos de alianza. También el Antiguo Testamento heredó esa idea de alianza. Una alianza es una relación sólida, ¿ah? Es un pacto, en el sentido de Dios, un pacto de amor. Entonces, el pecado después será quebrantar esta alianza, romper esta alianza. Eso podemos ver la creación misma como una alianza con Dios. Después la alianza con Noé, después de la Torre de Babel, ¿no? También la alianza con Dios. Abraham,
una alianza con Él y con Moisés. Reiteradamente el Señor ofreciéndose ese estar con el pueblo. Entonces el pecado será, ¿no?, romper esta alianza. Las consecuencias de la ruptura de la relación con Dios, como veíamos antes en el refiriéndose al libro de la Génesis, más adelante, como el libro de la Génesis hablaba de una consecuencia hacia el otro, hacia la naturaleza, constantemente eso queda presente en la historia de la salvación. Entonces, el pecado, la ruptura de la alianza con Yahvé, tiene consecuencias sobre individualmente y fundamentalmente hacia la comunidad, hacia toda la comunidad. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento también se ve que el pecado individual, el pecado de uno, tiene consecuencias para todos. Eso no es algo solamente bíblico, experimentamos también en nuestra vida, principalmente donde las relaciones son más eh, íntimas, llamamos así, como una familia. ¿Ah? El pecado de uno, el mal de uno, me golpea, podemos decir así, tiene una consecuencia para toda la familia, ¿no? Si un hijo o un padre o una madre mete la pata de una manera bastante seria, bueno, todos sufren este mal. Pero en el pueblo de Israel queda bastante evidente eso. Acá en, el, en, la, en las notas, que después voy a dejar todo ese PowerPoint que estoy usando, voy a dejar en el último video, lunes, no, el otro lunes, en la descripción con el enlace para poder bajar. Bueno, y ahí están bastantes citas sobre eso, ¿no? Puede ver Josué 7.1, Salmo 5.6, bueno, esas consecuencias sobre la comunidad. A eso corresponde una penitencia o una expiación o una conversión. ¿Mm? Porque el pecado rompe, como podemos decir así, usando un lenguaje más antiguo, rompe un orden. ¿Mm? Ese orden no es solamente el orden moral, el orden que daba los mandamientos, pero atrás de eso estaba la relación con Dios, la amistad con Dios. Entonces, fundamentalmente rompe eso. Eso tiene una consecuencia que el Antiguo Testamento veía siempre de manera histórica, siempre cuando pasaba algo al pueblo, perdían una guerra, llegaban una peste, venían atacados por los enemigos, constantemente se recordaban de su estado de, se habían pecado, su estado de enemistad con Dios. Dios no está más con nosotros. Y no era Dios que no estaba con ellos, sino que el pecado hacía que ellos no se sentían separados de ese Dios, pero por su pecado. Pero muchas veces expresaban así: Dios nos abandonó, Dios nos dejó porque nosotros hemos pecado. Entonces, cuando veían que en los hechos que no más esta protección, llamamos así, de Dios, entonces reconocían el propio pecado y eso llevaba a una penitencia, a una expiación, o la palabra que más y que va a acompañar toda la escritura, toda la vida del hombre, toda nuestra vida cristiana, es conversión, ¿no? En un estado de conversión. Entonces, seguimos nuestro camino ilustrando un poquito ese punto. ¿Cómo
Pero la conversión llevaba a la reconciliación. Entonces, está el pecado, al pecado correspondía una desgracia, llamamos así, porque estar separado de Dios, haber roto la alianza con Dios, era estar abandonado a su suerte. ¿Ah? Dios no estaba con ellos. Dios era el que marcaba el camino, era el que iluminaba, el que guiaba el pueblo. No estar con Dios significaba estar perdido. ¿Ah? Y esa era las consecuencias. ¿Ah? Entonces, el pueblo, una vez reconocido eso, entraba en un estado de arrepentimiento, de expiación, de conversión, y eso fundamentalmente podía ser, ser sanado a través de una intervención de Dios. Y acá nacen las celebraciones penitenciales. Las celebraciones penitenciales. Que habían distintos caracteres esta celebración. Entonces, para restablecer este vínculo con Dios que se había roto, bueno, la penitencia, la expiación, se daba la conversión de manera muy concreta. Entonces, después vamos a ver con más calma la celebración. Pero, por ejemplo, se podría llegar a castigar a los responsables con la pena de muerte. Por ejemplo, Éxodo 32:25, Números 25:7, Josué 7:27. Bueno, a veces el culpable era rescatado, no se mataba el culpable, sino que hacía un rescate, ¿no? Los sacrificios de expiación que vamos a ver después. Primera de Samuel 14:36. Otras maneras de expresar ese arrepentimiento, esta conversión: se rasgaban los vestidos, se vestían de saco. Primera Reyes 20:31. Bueno, las citas están todas después en las notas. Ponerse sobre cenizas, por ejemplo, Isaías 58:5. Y existen formularios de lamentaciones, de súplica, que están en los salmos. Los salmos, Salmo 60, por ejemplo, Salmo 74. Y después a los ritos y sacrificios expiatorios, que por ejemplo número 16:6, donde se presentaba a Dios esa situación de pecado y para, como había en el Antiguo Testamento una idea, llamamos así, se dice antropomórfica, ¿no? de Dios, donde con categorías humanas, ¿no? Se intentaba también de leer las actitudes de Dios, quién es Dios. Entonces, para que Dios recibiera ese, eh, ese, ese arrepentimiento, bueno, se ofrecía algo a Dios, ¿no? Los ritos de sacrificios expiatorios. También hay confesiones colectivas del pecado, por ejemplo, Juez 10:10. Los profetas muchas veces tenían esta misión de denunciar al pueblo, de denunciar al pueblo, de denunciar el pecado del pueblo, para que el pueblo pudiera volver a Dios. Y muchas veces eso fue más adelante. Después, la forma más
habitual, llamamos así, donde era la palabra y no solo una plaga que venía o una desgracia que pasaba que hacía que el pueblo abriera los ojos, llamamos así. Bien, entonces la conexión entre la culpa las consecuencias y la desgracia solo puede ser dispensada por Dios, ¿no? Siendo este el sujeto trascendental del acto de expiación y reconciliación. Entonces ustedes ven, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, la reconciliación está directamente relacionada con Dios. No existe una reconciliación como a veces hacemos hoy de manera así psicológica o con alguien. No, fundamentalmente el pecado era el corte de la relación con Dios y la reconciliación es restablecer esta amistad con Dios. Dentro de la celebración, el sacerdote, como representante de Yahvé, que es el autor principal y el que otorga la reconciliación o expiación, es el que realice rito, que cubre o expía. Eso es interesante porque estamos viendo desde el comienzo todos los elementos que después entrarán también en los sacramentos. Pero es importante conocer un poco estas bases también del Antiguo Testamento. Bien, entonces esa es una idea fundamental, ¿no?, que hemos presentado hasta acá. Profundizamos un poquito la idea de conversión. La idea de conversión. Entonces, la conversión fundamentalmente no es solo cambiar mirada, cambiar mentalidad, cambiar camino. Pero el modo de ese cambiar es interesante en el Antiguo Testamento. Entonces, si esta flecha indica el camino de la vida, que en el Antiguo Testamento es dado por los mandamientos, que los hebreos no llaman mandamientos, llaman las 10 palabras de vida, en las cuales el pueblo camina en ellas, vive. Es como los hebreos hablan de como un recinto, como un alambrado que Dios puso alrededor de su pueblo para protegerlo, como las ovejas, ¿no?, que están protegidas del lobo. Si uno sale afuera, bueno, está expuesto. Entonces los mandamientos es el camino de la vida, una manera de vivir esta relación con Dios, la voluntad de Dios, de manera concreta. Entonces, es el camino de la vida y el pecado es una deviación de este camino, llamamos así, es salir afuera, es buscar la propia vida, la propia realización, para usar una palabra moderna, afuera de lo que Dios había dicho, afuera del plan de Dios. ¿Qué será la conversión? Esta vuelta. Entonces, esta vuelta, vemos acá, no sé si ustedes ven la flechita acá. Esta vuelta no es solo pasar de acá para acá. No es solo pasar de acá para acá. Es volver sobre los propios pasos y después retomar el camino de la conversión. Eso es muy importante. Entonces, literalmente convertirse en el Antiguo Testamento significa, alude a la palabra devolver, regresar de la ruta para reiniciar lo andado. Entonces, es la vuelta del corazón a Dios, es el cambio interior, es el cambio de dirección en sentido regreso.
y después retomar el camino. ¿Por qué es importante ese regreso? Porque ese regreso es ver los pecados. Es el camino del arrepentimiento. Si yo no hago esta experiencia del dolor, llamamos así, existencial, del camino equivocado, ¿no? Del camino de, llamamos de muerte, entre comillas, de muerte espiritual, si no experimento ese dolor, ese duelo por pasar, pasar dentro del arrepentimiento, dentro de la mirada que ya está volviendo a Dios, no se sana, no se va a sanar. Entonces no es solo un olvidar, porque nunca olvidamos, sino que volver por ahí. Eso también en la psicología moderna podemos ver un paralelismo, ¿no? Para sanar un trauma que pasó, el terapeuta normalmente vuelve a revivir con la persona que está afectada, pero guiándola con los instrumentos que tiene para que pueda pasar otra vez la misma situación y desde ahí sanar la raíz del trauma. Pasar la situación, pero acompañada, pero iluminada, pero no más con la herida que dejó, sino ahora sanando esta herida. Entonces, eso es la idea fundamental de conversión. Entonces, primero, volver por el camino del mal y después retomar el camino de la vida. Entonces acá pusimos el término para no quedar el resumen, para quedar el resumen. El término conversión alude a devolverse o regresar de la ruta para reiniciar lo andado. Bueno, el término shub significa conversión, que significa vuelta del corazón a Dios, cambio interior, cambio de dirección en sentido de regreso. Bueno, quedó una nota ahí. Es la invitación a tomar el camino de la vida, la salvación, abandonando el camino de la muerte. Ahora que veo acá, parece que la otra diapositiva, mi figura tapó acá, ¿no? Acá estaba tapadito, parece. Bueno, si no, ustedes no van a ver acá. Dejo un poquito en alto, subo acá, el iconcito de arriba, bueno, para que tengan presente ahí. Parece que eso es eso que tapó. Bien, listo. Ahora, volvemos acá. Bien, entonces esa es otra clave para poder leer todo el tema de conversión, reconciliación, penitencia en el Antiguo Testamento. Seguimos adelante con ahora ilustrando una celebración que era fundamental. Entonces hemos dicho acá, ¿no? Que eh, en la diapositiva anterior que la conexión entre culpa y desgracia, el pecado y las consecuencias del pecado puede ser dispensada por Dios, sanada por Dios, restaurada por Dios. Y que se daba, después se fue estructurando principalmente en las celebraciones. Entonces la celebración, podemos decir, podemos hacer los cursos de los sacramentos solo agarrando las oraciones de las celebraciones y el rito de la celebración, porque ahí está, se confluye ahí toda la teología, toda la base bíblica, toda la mirada en el caso de la iglesia, del sacramento, se confluye en la celebración, está todo. Muchas veces las oraciones en la celebración las escuchamos así, de manera a veces automática y sin prestar mucha atención, pero atrás
¿no? Prueben a hacer una oración bien, ¿no? Uno tiene que pensar cada palabra, tiene que pensar lo que está expresando, la finalidad, el contexto. Entonces las celebraciones están llenas de todo. Es decir, es la síntesis un poco de toda la mirada teológica, bíblica, bueno, espiritual del sacramento. Entonces vemos una celebración del Antiguo Testamento que no podemos dejar de nombrar ni dejar de mirarla bien, que es la celebración de los Yom Kippur, de los Yom Kippur. Ahora ponemos un resumen acá y después vemos un poquito en más detalle. Bueno, los Yom Kippur es el día en que se abría a los hombres las puertas del tesoro, las puertas del santo de los santos. Era el día del perdón. Había eso hasta los tiempos de Jesús. ¿Ah? Había un día al año, que era más o menos ahora, en octubre más o menos, en que se celebraba el día más solemne. A nivel de comunitario era el día más solemne, porque la Pascua era fundamentalmente una celebración solenísima, pero ya en familia. Pero esa celebración era para todo el pueblo. Bien, entonces una vez al año era el día del perdón. Eh, Se hacía una confesión pública de los pecados, primera cosa. Segundo, había un ayuno riguroso. Tercero, había esta mortificación, llamamos así, penitencia, que era precedida por 40 días de ayuno, de penitencia, llamamos, por 40 días de preparación a este día del perdón. Entonces era algo muy, impactaba mucho y todo el pueblo participaba de ese rito. Bien, entonces vemos un poquito cómo desarrollaba esta fiesta. Bueno, eh, ahora dejamos solo para completar el cuadrito, después nos concentramos sobre esa. Otra fiesta de carácter bastante penitencial era una que se llama Rosh Hashanah, que era el comienzo del año nuevo judío, que se hacía después de los Yom Kippur. Entonces conocida también como Yom Hadin o Día del Juicio, y esta celebración también era precedida por 30 días de conversión y se buscaba el perdón de Dios. Bueno, ese es menos importante a nivel en relación al tema que estamos viendo. Entonces vemos esa eh, la fiesta de los Yom Kippur. ¿Mm? Entonces, se celebraba entonces una vez al año y era la única vez que el sacerdote entraba en, en el santo de los santos, es decir, de la parte más íntima del templo. El templo de Jerusalén fundamentalmente tenía tres atrios, ¿no? Un atrio de los gentiles, de todos, un atrio para los judíos, una parte para la, eh, los sacerdotes, tribu sacerdotal, y
la parte y la parte más interna, que era el santo, que entraba solo el sumo sacerdote. Y más internamente el santo de los santos, donde estaba la arca de la alianza, ¿no? La palabra de Dios, la presencia de Dios. Ahí el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año en el día de lo Yom Kippur. Y este día pronunciaba, solamente este día, el nombre de Dios. El tetragrama, las 4 letras del nombre de Dios. ¿Ah? Yahvé. Dejamos, dejamos así para que tengamos así paradito. Yahvé. Pronunciar el nombre de Dios era hacer presente, ¿no? Su ser. Ese era el sentido. Nadie podía pronunciar el nombre de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchísimas otras maneras de pronunciar el nombre de Dios, como Adonai, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, pero nunca se pronunciaba el nombre, su nombre, ¿no? Yahvé, el que reveló a Moisés. El sacerdote tenía que prepararse de manera minuciosa a esta fiesta. Debía separarse por un tiempo de su familia y hacer él mismo un tiempo de preparación personal, de purificación personal, hacer sacrificios y penitencias a nivel personal, comer de una cierta manera para prepararse a ese evento. Entonces disponerse física y espiritualmente con temor y temblor para entrar en los santos de los santos, entrar en la presencia del Señor. Era tan importante este día que los judíos lo esperaban desde el alba. La Mishnah, que es un comentario, llamamos así, una interpretación de la escritura hecha por los judíos, dice que antes del canto del gallo el pueblo se reunía en la explanada del templo. Antes del alba. Y entonces acá hacemos algunos paralelismos con los evangelios, porque esa cultura es un poco el trasfondo del evangelio. Entonces, está como fondo. Interesante que cuando el Señor dice a Pedro, antes que el gallo cante, me renegarás 3 veces. Antes que el gallo cante, hará la experiencia del pecado, pero también del perdón. Entonces ese día el pueblo estaba antes que el gallo cantaba con la conciencia de su pecado y con el deseo del perdón. Era el día del perdón. Entonces, interesante ese perdón ofrecido a Pedro antes que el gallo cante. Bien, tenía todas unas vestiduras especiales que el sacerdote tenía que usar. Está todo escrito, bueno, Éxodo 28, Éxodo 39, esta parte acá de lo Yom Kippur está en Levítico. Bueno, está acá en las notas todas las citas. Bueno, volvemos acá. Bien, las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces llevaban el pecho un pectoral del juicio, se llamaba, de oro, que también es interesante que el libro del Apocalipsis va a describir con las mismas vestiduras. En los bordes de su manto, que era púrpura y violeta,
Interesante que el color penitencial también del tiempo de Cuaresma, de Adviento y de las celebraciones de la reconciliación usamos el violeta, ¿no? El morado. Entonces al borde de su manto había 70 campanillas de oro que significaba el número de los paganos. Entonces, porque se creía que el número de las naciones paganas era 70. Entonces, el sumo sacerdote, cuando entraba en la Sancta Sanctorum, en los santos de los santos, era de algún modo, entraba llevando toda la humanidad, no solamente el pueblo de Israel, y todo el cosmos que necesitaba reconciliación, que necesitaba restauración. Eh, en Levítico 16 está escrito un poco todo eso. Bueno, acá puse en las notas también un poco de oraciones. En las oraciones, como decía, está un poco el significado de del gesto que vivía. Entonces, ¿cómo se eh, em, desarrollaba un poco la celebración? Porque todos esos elementos, de alguna manera, eh, tuvieron una presencia también en el Nuevo Testamento y de alguna manera muchos elementos también en nuestros sacramentos. Por eso estamos haciendo ese recorrido. Tal vez acá ya pasamos del tiempo previsto, pero bueno. Entonces, primero el sacerdote hacía un sacrificio para, después de los ritos de lavado, de purificado, todavía no se vestía con las vestiduras sacerdotales para el rito de expiación hacia el pueblo, sino que hacía para sí mismo vestido con una túnica de lino blanco. Entonces un primer sacrificio para sus propios pecados. Y y se colocaba un novillo entre el altar y el pórtico del templo, mirando hacia el oriente, donde nace el sol. El sacerdote imponía las manos sobre este novillo y hacía la confesión de sus pecados, de sus pecados personales. Después confesaba los pecados de su familia, de los sacerdotes, ese primer sacrificio era para sus pecados. Después, por su familia y después por todo el pueblo, pero no en ese momento. Entonces, pone las manos sobre ese novillo y hace la confesión. Después, trae 2 machos cabríos y echan la suerte sobre los 2. Uno es destinado a Dios y otro a morir en el desierto. Y hay todo un ritual sobre eso. Entonces, echan la suerte y después separan esos 2 machos cabríos. El sacerdote, y lo dejan ahí. El sacerdote pone otra vez sus vestiduras, entra en el santo de los santos y proclama el nombre de Yahvé. Hace presente hace presente Dios, la proclamación del nombre inefable de Dios, para obtener la expiación y el perdón. En uno de los machos cabríos se pone un lazo rojo en el macho, en este macho cabrío. Y después se ponía también en las puertas del templo un hilo rojo, que después tendrá un significado más adelante. El sumo sacerdote entra otra vez a los santos de los santos con una pala y un brasero de incienso,
de modo que todo se llene de incienso. Después se sacrifica uno de los machos cabríos que era destinado a Dios, que con el sangre de este animal se va a hacer la aspersión de los santos, eh, y que y después mezclado con agua. Hay, bueno, está todo escrito en Levítico 16, 14, 20, y que se regaba después con la sangre agua, y eso salía de la parte oriental del templo, para que para que todo el pueblo podría ver esta sangre con agua saliendo, ¿no? Muy interesante la relación con la herida abierta del costado de Cristo, donde fue el sacrificio que perdonó los pecados. Entonces, el rito fundamental del sacrificio está en la sangre. La sangre era la sede de la vida para los hebreos. Entonces, la sangre de la víctima es ofrecida por los pecados o restituida por Dios. Entonces, bueno, hay muchos detalles, no tenemos mucho tiempo. Después de haber eh, de, de hacer la aspersión de la sangre de ese primero macho cabrío, se trae el otro que será echado en el desierto para que muera, ¿eh? El otro para como el macho cabrío expiatorio por los pecados del pueblo. Entonces el sacerdote sale de los santos del santo, después de haber rociado con la sangre del otro, se acerca a este macho cabrío, impone las manos sobre él y hace esa confesión de los pecados del pueblo. Está acá también en la nota toda la oración. Bueno, y todo el pueblo que estaba en el atrio del templo oía esta confesión y participaba con una compunción, ¿no? Todos de esta confesión que el sacerdote hacía de los pecados del pueblo. Después se conducía este animal hacia el desierto, donde tenía que morir como maldito y pagar, digamos así, entre comillas, ¿eh? Y así expiar el pecado del pueblo. Normalmente se hacía una larga procesión atrás del animal, y, y durante esa procesión, bueno, se le alimentaba, se le atendía, y después de varios kilómetros lo hacían precipitar por un barranco, y se debía constatar su muerte. Y después de constatada su muerte, el sumo sacerdote podía quemar, ¿no? Sacrificar sus entrañas. Entonces, se decía en esa Mishnah, ese comentario hebreo, que en aquel momento sucedía un milagro. Y acá está la cintita roja que habían puesto, una en la cabeza de ese macho cabrío, el otro en las puertas del templo. Y dice que el hilo roso, la cinta roja de la puerta del templo se volvía blanca. Dice acá, referencia a Isaías 1:18, que dice, aunque tus pecados fueran rojos, ¿no? Como la grana, quedarán blancos como la nieve. Después interesante que el Talmud, que es otro comentario judío de las escrituras, dice que 40 años antes de la destrucción del templo, el milagro ya no tuvo lugar, no sucedió más este milagro. Entonces, es una nota así de creencia popular, pero es interesante tener presente. El blanco para los judíos, bueno, es el vestido de la pureza, de la inocencia, un poco de la santidad. Era la vestimenta nupcial también en ese sentido. Volver blanco tiene ese sentido. Bueno, entonces
Hacemos ahora una breve lectura cristiana de los Yom Kippur judíos, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo, podemos ver que Jesús es el verdadero y el definitivo sumo sacerdote, aquel que entró en el santuario de los cielos, como dice la carta a los hebreos. Bueno, está todo acá, el- las citas, está todas las citas acá. Acá. En ¿no? Apocalipsis 1, Hebreos 2, 17, no estoy citando todo. Jesús, el único y definitivo sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. No hay más la necesidad que el sacerdote vuelva cada año a entrar e invocar ese perdón. Cristo otorgó el perdón para siempre. Se hace presente este perdón cuando celebramos el sacramento, cada vez. Pero todos los pecados están perdonados en la cruz de Cristo, para siempre. Jesús es la verdadera y definitiva víctima sacrificial. También es muy recurrente eso en el Nuevo Testamento. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Juan 1, 29. San Pablo dice una palabra fortísima, 2 Corintios 5, 21. Él se hizo pecado, como ese macho cabrío, donde se confesaba todos los pecados, se cargaba ese animal con los pecados del pueblo y lo mandaban a la muerte. Bueno, Cristo asumió eso en su vida. Es a la vez sacerdote y víctima. Tercero, Jesucristo entra en el verdadero santo de los santos, que es el cielo, ya habíamos visto. Es también el propiciatorio. La carta a Romanos, Romanos 3:23 dice, todos pecaron, están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumentos de propiciación por su sangre mediante la fe. Que es la misma palabra griega que traduce los sacrificios propiciatorios, que recupera la amistad con el Señor. La iglesia nace en el día del Yom Kippur, podemos decir así, que es el día de la misericordia. Y en la nota, después ustedes pueden leer con calma, está una reflexión que hace Benedicto XVI sobre este punto. Hemos del costado abierto de Cristo, de su vida entregada como el Cordero sin mancha, que lava, lleva sobre sí los pecados del mundo y lo lava con su sangre. Bueno, de ahí nace la iglesia. Pero el trasfondo se entiende muchísimo si hacemos una relación con la fiesta de los Yom Kippur. Para el cristiano cada día es Yom Kippur porque Cristo nos ha dado una redención interna. Ese perdón de los pecados está constantemente accesible. Cuaresma y Viernes Santo, podemos ver un paralelismo en eso, también nuestros días, 40 días de ayuno hasta el Viernes Santo, el día en que sacrificaba, ¿no?, los corderos, un paralelismo con Yom Kippur. El sacramento de la reconciliación como nuestro Yom Kippur, ¿no? Aquel donde el perdón de Dios se hace presente. Bueno, dejamos ahora un cuadrito que hace el resumen de todo nuestro recorrido del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento. Bueno, tal vez fue medio
largo, esta parte del Antiguo Testamento, pero tal vez es la parte menos conocida, entonces se necesita un poquito más de tiempo. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una confesión, entre comillas, hecha por llantos, súplicas, gemidos, lamentaciones, cenizas, rasgadas vestiduras, es decir, un acto exterior de manifestación del pecado. Después hay penitencias o expiaciones, que es oraciones, ayunos, ofrendas, sacrificios, que hemos un poquito hablado. Confesión, la penitencia y la reconciliación, que se da por las entrañas maternas de Dios. Acá también tendríamos que introducir este concepto. No dediqué una diapositiva solo para eso, pero sería necesario. Lo que las entrañas de misericordia. La palabra misericordia en griego hace referencia al corazón. Cordes es corazón. En hebreo no hace referencia tanto al corazón, sino a rahamim, jamín, que son las entrañas, que era el útero. Y el autor hace una comparación. ¿Sí? Hay muchos padres que escuchan este video. Cuando el hijo está en un peligro grave, viste que uno siente que se mueve adentro las vísceras, las entrañas. Bueno, esta es una forma, una palabra que usaban para describir la actitud de Dios hacia el pecador. ¿Ah? Las entrañas de misericordia, que tiene la misión de engendrar, regenerar, dar otra vez la vida, como el útero, hacer renacer. Entonces, por eso en la escritura siempre se traduce como entrañas de misericordia. No es solo un sentimiento del corazón, no es solo un sentimiento de piedad. ¿Ah? Es un recrear de nuevo. Esa es la idea de misericordia, de reconciliación, misericordia en el Antiguo Testamento. Bueno, recrear un corazón nuevo, Isaías, las citas están todas acá en las notas. Conversión, cambio interior, es parte del camino de reconciliación que hemos visto. Bueno, y se da en la liturgia. Hemos visto las confesiones colectivas, ya muy antiguas, los Yom Kippur, el Rosh Hashanah, bueno, y algunos otros momentos de penitencia, podemos llamar así. Entonces, ese cuadrito queda un poco así, resumida toda esta mirada de conversión y penitencia en el Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. El significado de reconciliación en griego tiene varias facetas, podemos decir así. Uno es recuperar algo, el otro es liberar, el otro es cambiar en hechos, y el otro que usa Juan Bautista, también que quedó muy fuerte en nuestra teología, ¿no?, católica, es la metanoia, el cambio de actitud, cambio de mentalidad. Bueno, ¿y de dónde viene nuestra palabra conversión? De la misma palabra griega metanoia. ¿Ah? La conversión en bueno, eso los significados. Que pongo acá mi guía. Entonces, la conversión, el cambio de ruta, el cambio de corazón, el cambio de mentalidad, pero siempre teniendo presente ese sentido del Antiguo Testamento, ese volver retornar sobre sus pasos y después seguir el camino.
indicado por Dios. Entonces, la conversión en la perspectiva del reino, presente en la persona de Cristo, entra en el seguimiento de su persona. Entonces, ese es el camino. Ahora, Cristo, Dios había revelado el camino de la vida. Bueno, en Jesucristo es Dios encarnado. Él es el camino, dirá, la verdad y la vida. Entonces, la conversión es pasar por Él y a través de Él. Siempre. Entonces, decimos el gran anuncio del Nuevo Testamento empieza con conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es la gran noticia. El Señor empieza su predicación con esta palabra. Interesante, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, ha llegado. El reino de los cielos es la persona de Cristo. Convertir es pasar por Él. Entonces, para Juan, el comienzo de la vida pública es anunciada así: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la conversión pasa por una restauración del pecado que Él lo quita. Y, como habíamos visto, en relación a Yom Kippur, en su muerte y resurrección. Los milagros son signos de la irrupción del reino de Dios, del señorío de Dios, de Dios que está, signos de liberación de toda esclavitud. Todos los pecados del Señor, de todos los milagros del Señor, podemos leer en esta clave, en clave de la llegada del reino, que libera, que sana, física y espiritualmente, que recrea, que resucita. Por eso, cuando los discípulos de Juan preguntan a Jesús, ¿sos vos o tenemos que esperar otro? Entonces él dice, vayan y digan a Juan que los ciegos vean, que los muertos resucitan, que los paralíticos caminan, que los sordos oyen. Y esa es la llegada del reino, no hay que esperar otro. Y las famosas parábolas de la misericordia, de Lucas 15, de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo, y todo el Evangelio de Lucas también es llamado un poco el Evangelio de la misericordia. Sería lindo analizar cada texto, ¿no? Que hay un montón de cosas para decir, pero para que tengan presente un poco lo general y unas clavecitas para interpretar, ¿no? Eso el fin del curso, porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, las palabras de la misericordia describen la conversión del pecador y el perdón de Dios, es decir, la actitud de Dios hacia el pecador, esas entrañas de misericordia. Después hablamos del encuentro con Zaqueo. Yo no vine para, como dice, llamar los justos, sino los pecadores. Jesucristo era acusado como aquel que come con los pecadores, con los publicanos y pecadores. Llama a Mateo de Mateo el publicano, la parábola del publicano y el fariseo en el templo. Entonces, constantemente todo el Evangelio, podemos decir así, está en la fotografía que aparece, esas entrañas de misericordia encarnada en la persona de Cristo. Entonces, en él, después veremos un poco con San Pablo, el amor se hizo carne. Y ese amor encuentra al hombre pecador y lo transforma con su misericordia. El amor es más que, más que el pecado. Entonces, reconciliar es es el encuentro de Dios con el pecador que le comunica su propia vida. La vida que vence el mal, la vida que vence el pecado, la vida que vence la muerte. Pero Dios lo hace eso personalmente en la carne de su Hijo.
Y es interesante que delante de esta presencia de Dios, delante de la santidad de Dios, el hombre tiene una doble experiencia. Entonces, cuando uno siente un testimonio muy fuerte, ¿no? De un encuentro muy profundo con Dios, a veces uno piensa de uno mismo, ¿no? ¿Qué es mi fe? Mira la fe de esta persona, mira qué profundidad espiritual tiene, qué, ¿no? Y se ve como chico, como pequeño. Entonces, delante de Dios, de una parte, de Cristo, el hombre se ve separado de Él, como un ser desviado, un ser desreconciliado, y al mismo tiempo llamado a eso, y al mismo tiempo esta reconciliación está accesible, y al mismo tiempo esta palabra de Dios encarnada es la respuesta a eso que descubrí. Muy interesante esta doble realidad, porque no se puede experimentar profundamente el perdón sin antes esta experiencia ver clara, ¿no? Y el dolor por esa experiencia de un ser separado, desreconciliado. Entonces, es ahí donde se inserta Dios, donde se tiene el encuentro con Dios. El gran regalo del resucitado es el perdón de los pecados. Jesucristo, cuando resucita de los muertos y encuentra los discípulos, eh, muestra su identidad, sus manos, muestra la herida de los clavos, la herida de la lanza en su costado, y eso es el signo indeleble del amor de Dios, pero herido por el pecado, pero a la vez el pecado vencido, el pecado perdonado. Entonces esas heridas son la prueba del amor de Dios al pecador, que no lo condenó, que no lo rechazó, que no lo olvidó, sino, como dice el profeta Isaías, te llevo tatuada en las palmas de mis manos por toda la eternidad. Bueno, el Señor muestra su identidad, y la identidad de Dios es amor al pecador. Y dice el Evangelio de Lucas, ustedes son testigos de todo eso. Vosotros sois testigos de que el Mesías crucificado y resucitado de entre los muertos. Bueno, en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. También Juan 20:22, cuando se presenta a los discípulos, muestra sus manos, sus pies, el encuentro con Tomás que no estaba. Después dice, sopla sobre ellos y dice, reciban los Espíritu Santo, los pecados a quien ustedes perdonarán quedarán perdonados, y a los pecados a quien ustedes retendrán quedarán retenidos. Entonces, el gran don del Espíritu, el gran don de resucitado, la gran misión hacia de los discípulos es el perdón de los pecados. Es hacer que el hombre tenga acceso al cielo, hacer que el hombre tenga acceso a la vida, acceso a la liberación de lo que lo esclaviza, de lo que lo deja feliz, lo infeliz. Entonces, esa es la gran buena noticia del Nuevo Testamento. Disculpen, voy un poquito más en esta, en esa, en esa hora, en ese encuentro un poquito más largo. Entonces, si el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte existencial, porque se separa de la fuente de la vida con Dios, la resurrección es la vuelta a la vida, ¿ah? Y que se da por el perdón de los pecados. Bien. Vamos a ver si no estoy tapando. Bueno, nada acá, está bien. Entonces, seguimos. Entonces, la misión liberadora de Cristo, otra clavecita para interpretar, ¿no? Normalmente el esquema clásico era eso: arrepentimiento, conversión y perdón. Bueno, faltó el pecado, arrepentimiento, conversión y perdón. Me arrepiento, en el Antiguo Testamento hago un camino de vuelta, bueno, después está el perdón. Cristo da el perdón gratuitamente, ¿no? Parte del perdón.
parte del perdón. Muy interesante. Por eso anuncia a todos los pueblos el perdón de los pecados. Que después el mismo anuncio llevará a ver los pecados al arrepentimiento. Es decir, la misma persona de Cristo llevará a esa luz sobre la propia vida. Por eso muchas veces escuchamos, ¿no?, de algún hermano o hermana. Bueno, después que me acerqué a Dios, estoy mal, Padre. Veo un montón de cosas que no veía, un montón de zonas oscuras de mi vida, un montón de tentaciones. Digo, bien, ese es el camino justo. Cuanto más nos acercamos a la luz, más uno ve los detalles, las pliegas de la propia existencia que estaban ahí escondidas, oscuras. Es fundamental eso. La misma persona de Cristo nos lleva a eso. Y después, ¿para qué? Para convertirnos, para el cambio, para la transformación. Entonces, muy interesante tener presente esos dos cuadritos para ver cómo el perdón en Cristo es, es un cambio radical, ¿no? Muchas veces quedamos con el esquema de antes, que tenemos que presentarnos a Dios con un poco ya medio arregladitos, ¿no? Ya medio convertidos, ya medio para que Dios no me reproche, para que Dios me acepte. No, el Señor ofrece el perdón, el Espíritu gratuitamente. Eso nos lleva a eso que nos transforma después. Bien, en San Pablo, gran parte del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Bueno, entonces San Pablo es aquel que anuncia que bueno, podemos poner el cuadrito acá, que Dios ha socorrido nuestra débil naturaleza, como dice el prefacio litúrgico, pero es todo sacado de San Pablo. Dios ha socorrido nuestra débil naturaleza humana con la fuerza de su divinidad y ha provisto el remedio en la misma debilidad humana, asumiendo nuestra carne débil y transformándola con su divinidad, ha provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, que fue el pecado, obró nuestra salvación. Entonces, el Padre e Hijo, el Espíritu Santo, Padre, el Hijo, hecho hombre por el Espíritu Santo, asumiendo nuestra carne débil, herida por el pecado, la restaura. La restaura. Bueno, están las varias citas acá de San Pablo sobre eso. Entonces, eso es una clave, ¿no? Podríamos decir un montón de cosas. Entonces, fuimos justificados, santificados por la muerte y resurrección de Cristo. Después, hay muchísimos textos de San Pablo, por ejemplo, que habla del bautismo, como ese entrar en la muerte de Cristo y resucitar con Él a una vida nueva. Y el sacramento de la reconciliación, el primero es el bautismo, el sacramento de la reconciliación, visto por los padres, llamados también un segundo, un tercero, un cuarto, bueno, bautismo. Entonces, la muerte y resurrección de Cristo como el, eh, lugar, llamamos así, ¿no?, de nuestro nacimiento a la vida nueva. Algunos puntos de la teología de San Pablo. Entonces, Dios quien reconcilia y hace la obra de transformación de todos. La reconciliación la realiza el Padre por medio de Cristo mediante el misterio de la Pascua de Cristo. Todos los sacramentos tienen un carácter pascual. El sacramento de la reconciliación es un pasar de la muerte a la vida, del pecado a la alegría, de las tinieblas a la luz. Es siempre porque Cristo pasó y venció el pecado y la muerte, con Él me hace pasar también del pecado al perdón. La reconciliación que Dios ofrece es total, de los hombres con Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con el otro, ¿no?
y del mundo con Dios, del hombre con Dios, del hombre con el mundo, con la naturaleza en ese sentido. Bueno, acá están también en las notas todas las citas de cada afirmación que estamos haciendo acá. Un hombre reconciliado, tengan en mente, por ejemplo, San Francisco de Asís. ¿Cómo recupera esa dimensión de comunión con Dios, con el otro, con el creado, en todos los ámbitos? No es solo una cosa intimística que uno siente dentro de su corazón, no, son relaciones que se transforman, una manera de vivir que se ve concretamente. Los efectos de la reconciliación se da porque Dios derriba el muro de separación, bueno, del hombre con Dios. San Pablo habla del muro de enemistad entre judíos y griegos, esclavos y libres, de razas, de sexo, de edad. Una donde se vive un espíritu de reconciliación, esas barreras son derribadas, porque se derribó la barrera fundamental, que es aquella que nos hace nutrir de las cosas del cielo, nutrir de las cosas eternas. Y eso se refleja después en nuestra vida terrenal, llamamos así. La renovación de la conversión y la reconciliación es posible solamente por un nuevo principio vital. Desde adentro, es decir, no se renueva una persona con obligaciones exteriores, con deberes, con obligaciones. Para eso está el Código Civil, está el Código Penal, está todo, ¿no? El Código Eclesial, el derecho canónico, pero no es eso que cambia a la persona. Eso da un orden en nuestro obrar, pero si no es desde un principio vital, desde adentro de esta relación íntima con Dios, bueno, es desde ahí que se transforma. Bien. Última nota sobre la iglesia, comunidad reconciliadora. Lo que suscita la conversión es la buena noticia de Cristo muerto y resucitado. ¿Cómo nace la iglesia? Nace del anuncio de esta buena noticia. Puede ver en Actos 2, donde Pedro, el día de Pentecostés, anuncia la muerte y resurrección de Cristo y dice que se siente traspasar el corazón y pregunta qué tenemos que hacer. Y Pedro dice, conviértanse, se hagan bautizar en el nombre de Cristo. Y todos los que aceptaron esta palabra forman una comunidad en camino, una comunidad que está en camino de conversión. Esto es fundamentalmente la iglesia. Una comunidad, podemos poner el título, reconciliada y reconciliadora. Reconciliadora porque sus miembros están en constante conversión, están en constante proceso de sanación. Después se relata las consecuencias de la conversión y del don del Espíritu en los primeros creyentes, que fundamentalmente es la unidad, ese derribar muros que hemos visto, porque la iglesia está formada, es católica de todos, pero que derribando este muro de separación de adentro del corazón, se visibiliza en una unidad, manteniendo la multiplicidad. Piensa en el discurso sobre el cuerpo de Cristo que dice San Pablo, indicando los varios miembros. No todos son cabeza, no todos manos, no todos pies, pero todos unidos en un mismo espíritu forman el cuerpo de Cristo. Su misión, la misión de la iglesia, su razón de ser es proclamar la buena nueva del perdón. ¿Cuántos están ahí atenazados por sus males y no encuentran quien los puede liberar y transformar sus vidas? Esta es la misión de la iglesia. Bien, y con esa notita concluimos de esa segunda parte. Fue un poquito más rápido en la parte del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero son cosas que más o menos uno
la escuchamos más a menudo. Entonces, terminamos ese tercer capítulo. Próximo encuentro hacemos el cuarto y el quinto, que es el sacramento, una realidad sanante, y después unas notas pastorales. Sobre esas notas pastorales vamos a hacer una breve historia del sacramento de la reconciliación también, que es muy interesante cómo ese sacramento fue celebrado, ¿no?, durante los siglos. Bueno, que tengan una buena lectura y disculparme si fue un poquito más largo esa clase.